Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar viendo 7 equipos campeones que dieron vergüenza defendiendo el título. Son 7 equipos, en algunos casos como van a ver también tenemos alguna selección, que fueron campeones de un torneo, de una liga, algo importante, algo histórico, pero luego la temporada siguiente o luego que se volvió a celebrar ese mismo torneo, participaron y la verdad que fue muy floja justamente su actuación, cayendo rápidamente o dejando una muy mala imagen en cuanto a la tabla. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que debe haber muchos más casos que los que voy a mencionar, así que pueden dejarlos en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales, que también me pueden pasar o suscribirse por el canal secundario que tienen el link en la descripción, y sin dar mucha más vuelta comenzamos con el primero de los casos. Este video está motivado por un caso reciente, un caso que está pasando en la actual temporada, y es el caso del Napoli en Italia. Un equipo que la temporada anterior fue sin duda una de las grandes sensaciones del fútbol europeo y sobre todo del fútbol italiano, logrando después de muchísimos años, desde la época de Diego Armando Maradona, su tercer scudetto y ganando sin ningún tipo de atenuante en la Serie A. Terminó primero con 90 puntos por encima de la Lazio, que fue la subcampeona, que terminó con 74. Realmente un equipo que arrasó con Víctor Osimhen, con Kvaratskhelia, entre otros futbolistas destacados, y un equipo que prometía que podía seguir creciendo y volver a intentar revalidar ese título de la Serie A esta temporada. Sin embargo, nada ha estado más lejos justamente en esta 23-24. Un Napoli que en la actual Serie A marcha noveno, está más cerca de mitad de tabla que de justamente poder pelear por el título. Tiene 35 unidades en 23 partidos, producto de 10 victorias, 5 empates y 8 derrotas. Y está a 25 puntos del puntero actual, que es el Inter de Milán, que tiene 60. Sin duda uno de los equipos que en los últimos años en el fútbol europeo, en las 5 grandes ligas y sobre todo en Italia, peor defensa del título ha tenido hasta el momento. Sin duda, si hay un campeón recordado en los últimos años en las 5 grandes ligas europeas, es el Leicester City de la temporada 2015-2016, que logró imponerse al famoso Big Six y romper con esa hegemonía en el fútbol inglés. Sin embargo, también es verdad que su defensa del título fue de las más flojas que hemos visto en los últimos años. Un Leicester que en la temporada 2015-2016 fue campeón de la mano de jugadores desconocidos hasta ese momento, como Mahrez, como Vardy, como Kanté. Terminó primero con 81 puntos por encima del Arsenal, que terminó con 71 unidades, pero que en la temporada siguiente le costó muchísimo. Si bien todos creíamos que era casi imposible que pueda ir por el bicampeonato o rivalidar el título de Premier, la realidad es que estuvo mucho más cerca de pelear por el descenso. Un equipo que terminó en la posición número 12 con 44 unidades, con 18 derrotas a lo largo de la temporada, perdió casi la mitad de los partidos que disputó, inclusive terminando en algún momento, como les digo, coqueteando los puestos de descenso y despidiendo al técnico campeón, a Claudio Ranieri. No había perdido tantos jugadores, el único que se había ido era Kanté al Chelsea, pero la verdad es que digamos que volvió un poco a la realidad de lo que era realmente el Leicester y estuvo muy por detrás de lo que había sido esa temporada tan, pero tan gloriosa en la cual se había coronado campeón. Salgamos un rato del fútbol europeo y hablemos de un caso muy llamativo que se dio en el fútbol argentino con uno de los mejores equipos del país, como es River Plate. El contexto, una época en la cual Argentina tenía 2 torneos cortos y no una liga larga. Se jugaba un clausura y una apertura. El año 2008. River fue campeón del clausura del año 2008. Un equipo que en ese momento era dirigido por el Cholo Simeone, hoy en día el Atlético de Madrid, que contaba con jugadores como Diego Buenanote, Ariel Ortega o el mismo Alexis Sánchez. Terminó primero con 43 unidades cosechadas a lo largo de 19 jornadas. Lo que muy raro fue, realmente, fue lo que ocurrió el torneo siguiente, porque River no solamente no logró defender el título, no solamente no hizo un buen papel, sino que River pasó de ser el mejor, de ser el campeón, a ser el último al siguiente torneo. En la apertura del año 2008, el campeón sería Boca Juniors, justamente su eterno rival. River terminaría en la última posición, con solamente 14 unidades, producto de 2 victorias a lo largo de todo el torneo, 8 empates y 9 derrotas. Muchos dicen que a partir justamente de este torneo tan malo, comenzó la debacle que después terminaría en el descenso del Millonario. En el fútbol francés todos sabemos que hace más de una década que domina con mucha comodidad el Paris Saint-Germain. Sin embargo, en la primera temporada del proyecto catarí,
que quería obviamente coronarse campeón de la liga, hubo un equipo que se lo impidió, y además un equipo sorpresa, que fue nada más y nada menos que el Montpellier. Un equipo que hasta ese momento la realidad no tenía grandes logros a lo largo de su historia y lograría coronarse campeón de esa temporada, terminando con 82 unidades, justamente por encima del Paris Saint-Germain, que terminó con 79 puntos. Una de las principales figuras y goleador que tenía ese Montpellier era nada más y nada menos que Olivier Giroud, que después terminaría emigrando al fútbol de la Premier. Sin embargo, como quizás el caso del Leicester, un equipo que tuvo un rendimiento superlativo por encima de lo que normalmente podía rendir, a la siguiente temporada le costó y mucho. El Paris Saint-Germain se coronaría campeón, de la mano por ejemplo de Zlatan Ibrahimovic, y el Montpellier quedaría bastante lejos, terminó en la 9ª posición, a 31 unidades del Paris Saint-Germain, que terminó con 83 puntos, y el Montpellier solamente con 52. Y algo muy similar a lo que ocurre en Francia ocurre hoy en día en el fútbol alemán, en la Bundesliga, dominada preponderantemente por el Bayern Múnich hace más de una década. Sin embargo, antes cada tanto teníamos alguna sorpresa de un equipo que lograba coronarse campeón. El Borussia Dortmund de Jürgen Klopp, el Stuttgart cada tanto, pero un equipo que llamó mucho la atención, que fue en la Bundesliga de la temporada 2008-2009, donde el Wolfsburgo, en esa época, por ejemplo, con Grafite, el delantero brasileño que marcaría 28 goles y sería el goleador de la Bundes, logró coronarse campeón por primera y única vez en su historia. Terminó con 69 puntos, 2 más que el Bayern Múnich, que fue su escolta. Sin embargo, a la temporada siguiente al Wolfsburgo le costó horrores poder mantener ese título y finalmente el Bayern volvería a ser campeón, terminó con 70 puntos, mientras que el Wolfsburgo terminaría en la 8ª posición, terminando con 50 unidades a 20 puntos justamente del campeón que sería el Bayern. Salgamos un rato de lo que tiene que ver con las ligas y vayamos a los dos torneos continentales más importantes a nivel equipo, como son la Champions y la Copa Libertadores. En el caso del Orejona, el torneo europeo, es muy raro realmente encontrar un campeón que al torneo siguiente ni siquiera haya podido avanzar la fase de grupos. Sin embargo, hace cerca de 10 años tenemos un caso que fue el Chelsea, equipo que había coronado campeón en la temporada 2011-2012 de la mano de Roberto Di Matteo, un equipo probablemente de los campeones más olvidables, menos vistosos a la hora de jugar, pero que en el camino dejaría al Barcelona, dejaría también a equipos como el Benfica y en la final se coronaría después de empatar 1-1, 4-3 en los penales frente al Bayern Múnich, pero que la temporada siguiente, la 2012-2013, en un grupo relativamente accesible, no lograría avanzar a los octavos de final. Se encontró con la Juventus, con el Shakhtar Donetsk, que terminaron por encima de él, Juventus con 12 puntos, Shakhtar con 10, el Chelsea también con 10 y las mismas unidades, pero terminaría quedando afuera en esa ocasión, terminando en tercer lugar y teniendo que ir a jugar a la Europa League. En el caso de la Copa Libertadores es más común. Tenemos casos como el Inter de Porto Alegre en el 2007, San Lorenzo en el año 2014, Atlético Nacional en el año 2016, que al torneo siguiente no lograron avanzar la fase de grupos, pero el peor de todos esos casos, por lo menos en los últimos años, es el de Liga de Quito, que fue campeón en el año 2008, ganándole de la mano del Patón Bausa la final a Fluminense por penales después de terminar 5-5, y que a la Copa Libertadores siguiente tuvo realmente una fase de grupos para el olvido, donde no solamente no logró clasificar, sino que terminó último. En el grupo 1 terminó con solamente 4 unidades, producto de una victoria, un empate y 4 derrotas. Y por último, para finalizar, no quiero dejar de mencionar un caso muy particular de uno de los torneos más importantes de la historia del fútbol, como es la Copa del Mundo a nivel selecciones. 3 casos muy particulares porque además se dieron los 3 de forma consecutiva. Y estoy hablando del caso de Italia, de España y de Alemania. Los italianos fueron campeones del mundo en el año 2006, ganándole en la final a Francia por penales. En el año 2010, en Sudáfrica, caerían en la fase de grupos, terminando últimos después de empatar con Paraguay, empatar con Nueva Zelanda y perder con Eslovaquia en la última rueda. En ese Mundial 2010, el campeón sería España, por primera vez en su historia, ganándole justamente en la final a los Países Bajos. Sin embargo, justamente al Mundial siguiente, en Brasil 2014, España también se quedaría afuera de la Copa del Mundo en fase de grupos, perdiendo 5-1 con Países Bajos, 2-0 con Chile y finalmente ganándole 3-0 a Australia, aunque no le alcanzó justamente para avanzar a los octavos de final. En ese Mundial de Brasil 2014, el campeón fue Alemania, que le ganó en la final a Argentina. Y justamente el Mundial siguiente, el de Rusia 2018, Alemania también se quedaría fuera en fase de grupos sin tener la posibilidad de defender su título, después de caer frente a México por 1-0, ganarle a Suecia 2-1 y perder con Corea del Sur por 2-0.
Así que no mucho más para decir, evidentemente hay muchos casos en cualquier liga, en cualquier competencia del mundo, pero estos me parecían los más interesantes, o por lo menos los más reconocidos, o los que yo me acordaba en los últimos años, de equipos que no tuvieron buenas defensas del título, e inclusive podemos catalogar, en muchos casos fueron hasta vergonzosas. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales, y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy, y nos vemos mañana en un próximo video.